Buenas tardes para todos, estamos aquí con Jairo y con Gabriel en este espacio al que hemos denominado doctrinas entre mate y Biblia por una cuestión muy obvia. El punto que vamos a tratar en esta tarde tal vez sea el asunto más polémico de todas las controversias existentes, porque trata sobre la elección que hay en la relación entre Dios y los hombres. Ya veníamos en el video anterior desarrollando, o intentando hacerlo, los 5 puntos de la doctrina del arminianismo y del calvinismo, y habíamos dado comienzo con el asunto de la depravación, si es parcial o si es total. Pero antes de dar comienzo a las preguntas de rutina, vamos a leer aquí lo que dice en realidad la doctrina arminiana primero, que la doctrina arminiana dice, con respecto a la elección condicional, dice que Dios eligió a aquellas personas que Él vio que querrían ser salvadas por medio de su libre albedrío, a pesar de su estado natural caído. Por supuesto que, de conformidad al primer punto del arminianismo, este estado no era de caída total o de depravación total, sino de depravación parcial. Y después la confesión de fe de Westminster, a ver si lo encontramos por aquí, nos dice que en el capítulo 3, artículo 5 de la confesión de fe nos dice: a aquellos de la humanidad que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable, y el consejo secreto y el beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que le moviera a ello ninguna cosa en la criatura como condición o causa. Evidentemente hay una diferencia por demás de contradictoria entre un pensamiento y el otro. La pregunta básica: ¿elección condicional o elección incondicional? Elección es incondicional. Incondicional. Elección incondicional. Para aquellos que no saben o pocas veces la han escuchado acerca de la elección, vamos a ir desde el comienzo. ¿Quién de los dos me podría explicar qué significa esto de decir que la elección es condicional, digamos, como dicen los arminianos? Condicional, mucho de ese pensamiento cree, o mejor dicho, la base de ese pensamiento es la presencia de Dios. Que Dios viajó, por así decirlo, en un túnel del tiempo y vio en el futuro quiénes le iban a recibir y quiénes le iban a aceptar, por así decirlo, y entonces Él en la eternidad, con esa presciencia o ese conocimiento del futuro, los escogió para que fueran salvos, pero siempre con la condición de que estas personas le aceptaran. Pero eso niega rotundamente 2 atributos muy importantes de Dios. Esa creencia de que Dios viajó en el futuro y vio quiénes le iban a recibir, niega primero la inmutabilidad de Dios. ¿Por qué? Dios es inmutable, Él no cambia. Entonces, al pensar de que Dios aprende algo, entonces cambió. Exacto. Y niega también la omnisciencia de Dios, que también por ese hecho de que Dios pueda llegar a ver o aprender quiénes le iban a recibir y quiénes no. Por el hecho de que Él no cambia y Él es omnisciente. Eso
Son dos atributos que niegan la elección condicional. Lo que se podría resumir diciendo que en realidad el que elige en este caso no es Dios, sino el hombre a través de su libre albedrío, Claro. de su voluntad. Sí, que es el hombre el que elige a Dios. Eso piensan los arminianos y eso es la elección condicional. De lo que se desprende que la elección, si es incondicional, entonces el que elige es Dios, Sí, desde claro. su absoluta soberanía. Pero vamos al testamento, al documento, a la prueba, porque es como siempre decimos, la palabra de hombre aquí cuenta muy poco si no tiene este respaldo. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? O si hay algo que la Sagrada Escritura habla acerca de que la elección es incondicional. Claro, para demostrar que la elección es incondicional, vamos directamente a la palabra y no con nuestras palabras, sino vamos a la palabra de Dios. En el Viejo Testamento, en Deuteronomios, Sí. podemos buscarlo en Deuteronomio 7, capítulos 7 y 8. Y dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y os quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Es bueno que hayas empezado por el Antiguo Testamento y no por el Nuevo, por una cuestión muy sencilla, porque algunos creyentes tienen dificultad en creer que Dios pudiera pasar por alto a algunos y escoger a otros con respecto a la elección en Cristo, pero sin embargo no tienen dificultad aparente en creer que, por ejemplo, Dios llamó a Abraham para que saliera del pueblo pagano, de Ur de los Caldeos. Cuando leemos la historia de Abraham, al menos en mi Biblia, no encuentro en ninguna parte que diga que Dios escogió a Abraham por alguna obra en particular que lo diferenciara de los otros caldeos. No hay una condición en Abraham o una norma que él pudo seguir para que Dios lo escogiese. Es más, Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Además, lo ¿Por saca. qué? Claro, ¿por qué? Porque no fue que Dios eligió a su familia y entonces... No, Dios lo escogió a Abraham. No solo que lo escogió de entre el pueblo pagano, sino que lo escogió de entre su familia. Al margen de que Abraham después llevó consigo a ciertos familiares. Sí, porque lleva al padre, claro, al sobrino. Pero Dios lo escogió a Abraham. Entonces la elección de Dios ya se refleja en todo el Antiguo Testamento, porque a partir de Abraham nace lo que sería el pueblo de Israel o el pueblo escogido de Dios. Y también cabe la pregunta si por qué Dios no escogió a otras naciones o a otros pueblos para que sean también salvos, sino al pueblo de Israel. Vamos a hacer ahí un poquitito de genealogía. Dios escoge a Abraham, después vuelve a escoger, Sí. porque después de Sara nace Isaac y nace Ismael, del cual descienden los árabes. Sin embargo, el elegido fue Isaac. Isaac conoce a Rebeca, pero ahí hay una profecía extraña. En el momento en que Rebeca estaba, por así decirlo, en pleno periodo de gestación de los gemelos, en algún momento, no sé si tienen allí para leerlo, creo que es Romanos 9, ahí hay una afirmación que es tremenda, porque le dice a Rebeca, cuando todavía no habían ni siquiera asomado la cabeza a la vida, le dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Cómo es que dice? Sí, en Romanos 9 dice, en Romanos 9, versículo 10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre,
pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. El versículo 13 dice, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. No por obras, sino por el que llama. Es demasiado claro. Sin embargo, se han hecho tantas controversias, se han desarrollado tantos concilios desde los momentos de la primera iglesia, aquella iglesia primitiva, hasta hoy, pasando por el concilio de Nicea, por tantos concilios en donde se ha debatido esta cuestión. Sin embargo, aquí hay algo claro, no por obras, porque no habían nacido. Esa carta sigue, porque aquí hay una palabra que resalta en el común del ser humano cuando hablamos acerca de la elección, y si lo dijéramos así a secas, es Dios el que elige. Dios elige a unos para vida y a otros pasó por alto. ¿Qué es lo que dice el hombre? Injusticia. ¿Qué es injusticia? ¿Qué dice sin embargo ahí? Acá dice, en el 14, seguimos de Romanos, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y sigue un poco más, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es tan claro, Pablo, a la hora de dejar expresado el asunto de la elección, que hasta figuradamente muestra a un hombre tratando de resistirse a este punto y diciendo, esto es injusto. Claro, es muy... Yo no puedo creer en lo que ustedes predican porque Cristo murió por todos. Claro, eso es lo que piensan. Cristo murió por mí. A mí vino aquel señor y me dejó un tratadito, y cuando yo fui a aquel culto, el predicador me dijo, pasa adelante, ten fe, Cristo te llama y tiene un propósito para tu vida, y ustedes dos así a secas me dicen que no, que el que elige no soy yo. Es Dios. Pero que Dios no murió por todos. Que Dios murió por un remanente que Él escogió. O sea que yo no tengo ninguna posibilidad en mí de ir a Dios. ¿Qué pasa cuando predican esto? Es muy quiero decir esto antes, es muy significativa la pregunta de Pablo. ¿Hay injusticia en Dios? Hay injusticia. Yo quiero dar un poquito de énfasis en esa pregunta, porque es muy normal, y me ha pasado a mí, le ha pasado a Gabriel, y yo creo que a Juan también, y a todos los que recibieron la gracia, de hacerse esa pregunta en un principio, pero no entiendo, no me cabe en la cabeza cómo Dios puede permitir que la gente se vaya al infierno. No me cabe en la cabeza, quería encajonar a Dios en mi cerebro y no se puede hacer eso. Quería meter la palabra de Dios en el cajón de mi mente y no se puede hacer eso. Supongamos, voy a dar un ejemplo, ¿no? Que este ejemplo lo saqué de un hermano, Paul Washer. Él dice, supongamos que en esta mesa está todo el género humano. Todo el género humano está en esta mesa. Todos, a la verdad, están perdidos. Son desobedientes y son aborrecedores de Dios. Y se van a ir todos al infierno. Pero Dios, en su misericordia, lo que hace es solamente poner la mano debajo de los que Él escoge para que no caigan al infierno, sino para salvarlos y tomarlos para sí. A los demás, a los que se van al infierno, justamente los deja caer. No es que Dios los predestina para que sean condenados. No, simplemente Él retira su mano de misericordia y los deja caer en sus pecados, en su condenación. Condenación que el hombre voluntariamente se buscó, y porque es un aborrecedor de Dios, como decíamos
en el video pasado de la depravación. Es un aborrecedor de Dios. ¿Alguna otra prueba bíblica? Porque si no, la gente que escucha esto van a decir, se toman todos del mismo capítulo de Romanos 9. Sí, no, ¿Qué más hay? Tenemos en Efesios y también en el mismo Romanos. ¿Qué dice, por ejemplo? Bueno, en Efesios 1, del 3 al 5, podemos ver que dice: bendito sea Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en su amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y no es menos que para un gloria a Dios. Según nos escogió en Él Antes de la fundación del mundo. Y nos predestinó. La predestinación, creo yo, está hecha a los escogidos. No hay predestinados a perdición. La predestinación yo creo que se hace a los escogidos. Acá hay otro versículo en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dice, quien nos salvó, hablando de Dios, dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Difícil, todos los que venimos tocando. Hay una actualidad muy mediocre que trata asuntos demasiado triviales y los saca en primera plana como asuntos de primera importancia, como por ejemplo un testimonio de que conseguí trabajo porque oré tantas cantidad de minutos o cosas por el estilo, y tocar estos asuntos, decir la verdad en una época de tanta mediocridad, de tanto cristianismo de marketing, con un mensaje popular para atraer cantidad de personas y llenar estadios sin decir absolutamente nada profundo, no es nada fácil. Y creo que es, por así decir, la médula, la parte más sensible de toda la doctrina. Decir, no, tú no eliges, el que elige es Él. Él en su soberana voluntad te escoge. Y es admirable, realmente admirable, ver aquí a dos jóvenes dando un testimonio de semejante grandeza, y yo conozco la historia que hay detrás de estos dos varones. Ellos la vienen remando, diríamos, los argentinos. Lo recalco porque esto lo está viendo también gente que no es de aquí, de Rosario, y de paso mandamos un saludo a un hermanito de Chile, que es Nahuel Quín, y un hermanito que es Jair de la Selva, que creo que es de México, y a todos los que están, por así decir, buscando lo mismo. De paso estaría bueno decirles que nos comenten, si bien nosotros no sabemos nada, porque es la realidad, pero sus dudas, para que nosotros aprendamos y Exacto. también aprender ellos, porque no es que ellos comentan sus dudas porque nosotros somos maestros, no. Estaría bueno que nos comuniquemos con ciertas inquietudes que tengamos o palabras de aliento, para aprender todos y edificarnos todos. Para todos aquellos que no conocen el caso nuestro, esta es nuestra iglesia, y así de simple y de grande. Nuestra iglesia es este departamento. Estamos en la ciudad de Rosario, en una ciudad que contiene más de 2 millones de habitantes,
hemos buscado, sinceramente hemos buscado hasta en internet, en el Google, a ver si hay alguna iglesia de carácter reformado, que tenga la verdad pura, la sana doctrina, y aquí en Rosario no existe una congregación de fieles con un número importante. En realidad no conocemos a nadie. Aquí Gabriel, que es el que estoy enfocando, se congregaba en una congregación y bueno, fue expulsado por la doctrina que él expresaba, fue amenazado con ser expulsado por la fuerza pública. Creo que en eso se refieren, ¿no?, a la policía o a la gendarmería. Es increíble que estemos hablando de persecución en esta época, y más aquí en América Latina, donde la mayoría de los países ya no están pasando por este problema de no tener libertad de expresión. Pero sin embargo, de estas congregaciones aquí en Rosario se nos está expulsando por simplemente escuchar la palabra calvinista. Es como una cuchilla afilada, como una espada propiamente, que corta, ¿no?, con la mentira. ¿Qué es eso? Una mentira. Las iglesias aquí en esta ciudad no están dando más que un té, algo que no hace ni bien ni mal, ¿no? Los predicadores no dicen absolutamente nada profundo, y los templos están siendo cada vez más lujosos, más fastuosos, más exuberantes, y la calidad de miembros es cada vez más barata, más triste. Preguntarle a un cristiano aquí en esta ciudad si sabe algo acerca de la salvación es como preguntarle sobre aritmética a mi mascota. No saben qué contestar ante una pregunta que tendría que ser la base del argumento cristiano. Pero aquí estoy con estos dos jóvenes que han entregado todo en las manos de Dios, y esta es nuestra iglesia. Hasta hoy no lo habíamos manifestado. Los videos anteriores consideramos que no era el momento de comentarlo, pero aquí nos congregamos. Esa es nuestra biblioteca, que van a ver si nos acercamos. Vamos a acercarnos para que vean la literatura que tenemos. Todo lo que tenga que ver con el Evangelio puro de la primera iglesia. Van a ver un libro de Eusebio, libros de Spurgeon, apuntes de Meyer, que es necesario comentarlo porque lo triste de esto es que el Evangelio que nosotros estamos aquí presentando no es algo nuevo, no es para nada algo nuevo. Los hombres que nos han antecedido, los antecesores, nuestros hermanos de siglos atrás, estamos hablando de Spurgeon, ¿de quién más? De Lutero, de Calvino, de Meyer, de Agustín en el siglo IV. De Agustín. No son varones sin conocimiento o sin devoción, o que escribieron algún libro esporádicamente, o sacaron a luz algún puntito doctrinal. También hay que reconocer, y se lo reconocemos, ¿no? Hay un hermano que a mí es uno de los que más me enseña hoy en día, que es Paul Washer, sí, porque sigue habiendo hermanos con doctrinas puras, Paul Washer, MacArthur y tantos otros. Piper. De ellos también aprendemos mucho, John Piper. Y el Señor siempre tiene sus rodillas. Ahí hay también elección. Cuando Elías está en un momento parecido al nuestro, que está solo, Elías manifiesta ese estado y dice: solo yo quedé, solo yo he quedado. Hoy podrían ustedes decir eso: solo yo he quedado. Aquí en Rosario nadie entiende sobre la elección, nadie entiende sobre depravación. Decir que tengo una perseverancia final
a la que es Dios el que me sostiene, como decir perseverancia final de los santos. ¿Quién entiende estas cosas? Entonces, tranquilamente podrían decir como Elías, solo yo he quedado. Pero ¿cuál fue la respuesta que Dios le dio a Elías? También hay una respuesta que habla de la elección ahí, porque en los tiempos de Elías... Él le dice, yo me he reservado. Claro, en los tiempos de Elías el pueblo de Israel era aproximadamente 2 millones, 2 millones y medio de habitantes, y Dios le dice, me he reservado para mí 7.000 rodillas. De entre 2 millones, posiblemente 2 millones. Entonces ahí vemos la elección también de Dios. Y lo sabemos que en el mundo hoy, en todo este planeta Tierra, hay hermanos a los que Dios escoge. Bueno, nos ha tocado este momento de vivir los 3 solos aquí en Rosario, pero bueno, Dios dirá cómo seguimos y el camino lo marca Él. Vamos a dejar aquí esta sección. En el próximo video vamos a tocar un punto, creo que es un poco peor, un poco más resistido, o no sé, o tal vez tan resistido como este, que es el asunto de la gracia, resistible o irresistible. A lo que también cuando Esteban predicaba, dice que rechinaban los dientes contra él. Y Esteban les dijo algo con respecto a esto. Él le dijo, vosotros resistís siempre al Espíritu de Dios. Este asunto lo vamos a dejar para el próximo video. Los dejamos con este versículo, Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros.